Eh, pues hoy es 4 de marzo, el poderoso viernes que les había comentado con respecto a la antes de comenzar, quisiera aclarar eso, ¿no? Con respecto a la reunión que se va a tener más tarde o que va a tener el colegio de profesores. Entonces, nosotros hoy tenemos una reunión extraordinaria a las 6 de la tarde, en donde nos van a avisar ya, pues, qué onda con el regreso, ¿no? Yo les estaré poniendo toda la información, si no es hoy por la tarde, mañana, pues para que ahí sepan qué es lo que concluyeron las autoridades, ¿no? Pero bueno, por lo mientras no hay que bueno, no hay que preocuparnos porque pues hasta que pase esa reunión, todos los rumores que se han dicho, que si 100% presencial, que si 100% en línea, el tema de lo que está del híbrido y demás, pues ya lo vamos a saber si se va a aplicar o no. Entonces, por eso les digo, de mientras no hay que preocuparnos por eso, ¿va? Vamos entonces a comenzar, estimados alumnos. A estas alturas yo intuyo que ya todo el mundo tiene bien configurado SQL Server, que ya todo el mundo está ok con eso. Entonces, apóyenme por favor a abrirlo. Ya saben, también denle en conectar, en connect, para empezar. Y también, por favor, apóyenme en abrir un libro de Excel, porque ahí vamos a hacer una analogía muy rápida, muy rápida, pero va a ser bueno que ahí lo vayan siguiendo. Va, entonces, vamos a hacerlo y vamos a darle celeridad a esto. ¿Cuál lo voy a abrir? Ok. Ah, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Muchas gracias. En lo que termina de abrir mi SQL, les voy a comentar por qué les solicité que abrieran Excel. Y antes de entrar directamente a las ejecuciones de los queries y todas las consultas, todo el entorno de SQL Server, necesitamos retomar algo, estimados alumnos. Acuérdense que toda metodología para el diseño y el desarrollo de software demanda entre sus múltiples pasos algo que se llama el diseño de la arquitectura y algo que se llama el diseño de las interfaces. No es lo mismo, la diferencia entre ambas, ¿cuál es? En el diseño de la arquitectura nosotros tenemos que ver cómo es que están conectados todos los diferentes elementos dentro de un sistema de información. Hoy en la actualidad, cuando hablamos de desarrollo web o de desarrollo de Internet o de desarrollo de aplicaciones sobre Internet o como lo quieran ver, estamos hablando de sistemas de información. Y estamos hablando de sistemas de información porque absolutamente todos, para que sean funcionales, pues debemos de tener conexiones a bases de datos, debemos de consultar esos datos, esa información, debemos de mostrarla, tenemos perfilamiento. El perfilamiento son los diferentes usuarios que hay dentro de un sistema, ¿no? El administrador, si hablamos de una escuela, por ejemplo, los alumnos, los profesores, control escolar, bla, bla, bla.
Eso es perfilamiento. Voy a lo siguiente. Necesitamos nosotros saber perfectamente cómo es que acuérdense, un sistema, pues es todo lo que nos va a tener una entrada, va a tener un procesamiento y nos da como resultado una salida, ¿no? O un objetivo, o que cumple un objetivo. El punto es que internamente pues, va a estar compuesto por subsistemas que van a ser los módulos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es que estos módulos se conectan entre sí, cuáles son las bases de datos, cuántas tablas voy a tener, cuántas interfaces voy a desarrollar, si tengo perfilamiento, etcétera. Todo esto nos lo va a dar el diseño o la arquitectura tanto de las bases de datos como de sistemas, del RP que estamos haciendo. Entonces, la metodología demanda que debemos de documentar justo lo que les estoy comentando. Si ustedes no hacen una correcta documentación, no hacen una correcta identificación de alcance, el alcance es justamente qué es lo que queremos resolver, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que vamos a hacer. Si no hacen un alcance correcto, si no definen un objetivo correcto, y esto incluso es para sus tesis, pues estamos perdidos, se va a convertir en un retrabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que van a avanzar 10 pasos. Profe, a mí no me interesa eso. Yo me fui directamente al SQL y abrí el Dreamweaver y empecé a diseñar interfaces. Estoy 200% seguro que a lo mejor van a avanzar muy rápido, pero va a llegar un punto que cuando lleguen justamente a ese punto, valga la redundancia, que van avanzando muy rápido porque ya están desarrollando, se van a dar cuenta que hubo cosas que faltaron contemplar. Llámense tablas, llámense interfaces, llámense conexiones, llámense lo que sea. Entonces, ¿eso en qué se va a convertir? En un retrabajo. ¿Por qué? Porque esos 20 pasos que avanzaron van a retroceder 40. Y hay veces que incluso se tiene que empezar desde cero porque ya se hizo un perdedero, ya no saben por qué conectar una cosa con otra, en fin. Entonces, eso va a ser muy importante, que primero hagan la documentación. ¿A qué voy o por qué les comento esto? Porque hablando de ello, acuérdense, hay algo que se llama diagramas entidad-relación. Tuvieron que haber visto. Aquí no los vamos a ver, pero hay que retomarlo. ¿Por qué? Porque ese diagrama entidad-relación justamente nos va a dar a conocer, nos va a dar a describir cómo es que las tablas están relacionadas entre ellas, cómo es que se van a empezar a compartir información. Entonces, ese diagrama entidad-relación pues va a ser nuestra base para que podamos ir a construir evidentemente nuestras bases de datos. Hoy que vamos a estar viendo, no vamos a ver diagramas de entidad porque ya lo tienen que tener claro. Si hay dudas me preguntan porque por eso va un poco la práctica. Pero el punto aquí es, una vez que tengan el diagrama entidad-relación, pues ya se pueden ir a desarrollar. Ahora, después del diagrama entidad-relación, ¿qué sigue? Va a seguir algo que se llama la arquitectura del sistema, que es justamente, esa sí la vamos a ver aquí, que es justamente cómo es que están relacionadas o cómo están conectadas las interfaces web. Todavía no vamos a entrar al diseño, ¿eh? El punto es cómo es que están conectadas estas interfaces entre ellas. Por ejemplo, a ver, profesor, yo tengo una primera interfaz que ya le hicimos, ¿no? La de login, y de esa hacia dónde me voy, hacia qué tablas, etcétera, ¿no? A lo mejor ahorita por el tiempo, ese es el tema. El tiempo es el que nos empieza a comer, pero al final de cuentas habrá que hacer la arquitectura tanto de sistema como los diagramas entidad-relación. ¿Por qué les comento esto? Yo ahorita les pedí que abrieran un Excel justo para empezar a caer. Esto es como un efecto dominó para que vean cómo empiezan a caer justamente los niveles que hablábamos de bases de datos. Entonces, imaginen que ustedes ya se aburrieron del papel, ¿no? Ya el papel quedó en el pasado, estamos a favor del paperless, cero árboles talados, etcétera, ¿no? Y ya no quieren diagramar ustedes, que de todos modos lo vamos a hacer, hay una herramienta que se llama Visio, se las voy a mostrar, bla, bla. Pero el punto es, ahorita para el diseño es mucho más fácil, desde mi opinión, que todo lo concentremos en un Excel para que nosotros tengamos una correcta identificación, por un lado, de las tablas, evidentemente de los campos y también de las bases. Entonces, imaginen que este Excel va a ser nuestra base de datos y que cada una de estas hojas que vamos a empezar a insertar van a ser nuestras tablas. Entonces, dentro de este Excel y dentro de cada una de las hojas, yo puedo llevar el control de mis tablas y puedo llevar el control de mis campos, puedo saber qué tipos de datos voy a incluir en cada una de ellas, ¿me explico? Y va a ser mucho más sencillo tener por ahora esa administración. Este Excel no exime del diagrama entidad-relación, que quede claro, porque aquí solamente yo llevo el control de qué tipos de datos hay en mis tablas, de cuántas tablas tengo, si tengo más de una base, etcétera, ¿no?
Entonces yo lo que voy a hacer, estimados alumnos, es guardar este archivo, le damos en guardar como. Evidentemente yo tengo una carpeta ya con su grupo y pues a este Excel yo le voy a poner el nombre que voy a usar como mi base, ¿no? Mi base de datos, acuérdense que es el repositorio de todas las tablas. Entonces, a sabiendas de esto, pues obviamente mi Excel se va a llamar como la base de datos que voy a crear. Y mi máquina todavía tiene un poco de... le voy a poner entonces aquí, acuérdense que yo les dije que mi negocio, y lo digo en buena onda, se llama Lenguajes de Internet, como su grupo, ¿va? Ahora bien, ya imaginen que yo ya creé esta tabla, y esto es algo que yo les comparto, que yo durante mi experiencia he hecho y me ha funcionado para llevar solamente el control. Esto no sustituye la documentación, que tiene que ser 100% indispensable. Entonces, ya tengo, digamos, mi base de datos. Ahora, ¿qué va a seguir? Pues voy a empezar a crear mis tablas. Vamos a suponer que evidentemente yo, y aquí hay algo importante, si ustedes me quieren seguir con este ejemplo y después replicarlo para el ERP, está genial. Si ya quieren empezar a hacer algo para su ERP y después afinarlo, también está genial. El punto es que se lleven el concepto y las ideas para que puedan adoptarlas y plasmarlas. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una tabla, aquí hablando de lo que hago, ¿no? De la docencia, que se llama alumnos. Yo voy a tener por ahora solamente 2 columnas aquí en mi Excel, ¿no? Acuérdense que cada una de las columnas me va a definir qué tipo de campo estoy yo creando y también debo de poner qué tipo de dato va a aceptar ese campo. A sabiendas de eso, entonces yo aquí le voy a poner campo y aquí le voy a poner tipo, ¿va? Voy a entonces enlistar aquí todos mis campos que yo voy a crear. Vamos a suponer, aquí yo voy a tener boleta, voy a tener nombre, nombres, mejor dicho, nombres, apellidos, eh, grupo, ¿no? Por ahora, hasta ahí la voy a dejar, ¿no? Tal vez materia. Pueden ser más, menos. El punto es el siguiente. Aquí en tipo yo voy a empezar a identificar, vale la redundancia, qué dato me va a aceptar o qué tipo de dato yo voy a poder guardar en cada uno de estos campos. Acuérdense que también cada uno de estos campos se les llama atributos. Entonces, como en lenguajes de programación, hay que definir justamente qué tipo de datos yo voy a poder insertar aquí dentro de las tablas, ¿ok? Entonces, aquí yo le voy a poner que la boleta, pues va a ser entera. Y aquí en nombres me voy a detener un poco y voy a hacer un paréntesis. Me voy a ir hasta la columna G, porque al igual de los datos que puede aceptar cualquier tipo de lenguaje de programación, ya sea char, string, enteros, flotantes, también aquí en SQL hay una variante. Hay un tipo de dato que se llama varchar y hay otro tipo de dato que se llama char. Diferencia entre ambos. Es muy importante que ustedes tengan clara la diferencia. Bueno, de entrada a los dos hay que definirle una longitud. Es decir, cuántos caracteres me va a aceptar cada uno de estos campos, ¿ok? Vamos a suponer que yo le pongo 10 a ambos. Ustedes me dirán, bueno, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un varchar y un char? Si de todos modos ambos yo le debo de definir la longitud. Vean, yo aquí voy a poner mi nombre, Juan. De todos me dicen Luis, pero ahorita se me ocurrió Juan. Y aquí está la diferencia principal entre utilizar un varchar y un char. Un varchar, vean, si ustedes aquí ven la longitud, yo le puse 10, pero aquí le voy a poner longitud dato. Si aquí yo le pongo longitud dato y empezamos a contar los caracteres, ¿vean cuántos voy a tener? 1, 2, 3, 4. Entonces, mi varchar me va a decir que la longitud de mi dato es 4. Si yo, a pesar de que en su totalidad puede aceptar hasta 10, ¿me explico? Es decir, lo va a autoajustar. Yo no voy a poder no voy a poder ingresar más de 10 porque me va a marcar un error en donde me va a decir que hay un desbordamiento. Es decir, si yo llego al onceavo, al doceavo, es decir, 20, o sea, más de 10 caracteres, me va a decir que hay un desbordamiento.
Entonces, si eso les llega a pasar, ahí les van a poner, y si no, socorremos un ejemplo. Marca un error donde dice, ¿sabes qué? Tienes un desbordamiento, no lo puedo aceptar. Lo que hay que hacer es ampliar más la longitud del varchar. Bueno, el punto es que, aunque mi longitud máxima es de 10, yo al ingresar, Juan, me está diciendo que mi longitud ya en el dato guardado es de 4 para el varchar. ¿Qué pasa con el char? Si yo le pongo Juan, mi longitud de dato de todos modos va a dar 10. Es decir, el char siempre va a ajustar el tamaño máximo, aunque el dato tenga menor longitud. ¿Qué es lo que va a hacer entonces aquí? Perdón, me faltan 6 caracteres. Entonces lo que hace con el varchar es decir, ok, tienes 4. Todo lo demás le voy a poner espacios. Entonces empieza 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo guarda. Entonces, ven la diferencia. Incluso si aquí yo le pongo, para editar la celda, dan como de inmediato cuando dice Juan, donde termina la N, la última letra, hasta ahí corta. Por eso es que mi longitud de dato va a ser 4. Pero si yo me voy aquí al char, vean, le añade los otros 6 espacios y hasta ahí corta. Y este es un problema garrafal, estimados alumnos, porque cuando nosotros queramos hacer consultas exactas, o más bien las consultas casi siempre son exactas, hay un método que con que nosotros pongamos alguna letra o eso lo va y lo busca, pero yo les diría que el 80% de las consultas, 85 son exactas, sobre todo cuando tenemos combos, son justamente estas listas que se despliegan. Aquí nos va a provocar un desorden, nunca lo va a encontrar. ¿Están de acuerdo que aquí el Juan de arriba es diferente al Juan de abajo? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomiendo yo? A menos de que realmente estén seguros que esta longitud se va a ocupar siempre en su totalidad, utilicen char, no hay ningún problema. Pero si no están seguros, es decir, si tienen un texto abierto, si no saben si va a ser por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tengo una longitud de 10, pero no saben si va a ser de 10 o de 5, de 8, etcétera, pues utilicen un varchar, porque el varchar nos va a asegurar que va a ser un autoajuste. Y nada más voy a terminar de rellenar aquí abajo y me tengo para todas las dudas, ¿va? Pero entonces, en conclusión, ¿qué es lo que demanda la mejor práctica? Pues depende de la necesidad. Si ustedes, si ustedes están seguros que realmente se va a ocupar la longitud en un campo, pues utilicen char. Si están seguros y está acotado a que siempre vaya a ser 10 o siempre vaya a ser 5, siempre vaya a ser 8, es decir, lo que realmente ustedes definieron, utilicen char. Si no están seguros, entonces utilicen un varchar, porque si no, esto del char les va a dar un problema como no tienen una idea, por no decir una grosería, ¿va? Entonces, regresando a nuestra estructura de la tabla. Acuérdense, mi base de datos es lenguajes de Internet. Mi primera tabla se llama alumnos y dentro de esta tabla que se llama alumnos estoy construyendo todos mis atributos. Aquí en nombres, entonces, a sabiendas de lo que les acabo de decir, voy a construir algo que se llama, perdón, va a ser mi tipo de dato que se llama varchar y le voy a poner 25. Al apellido también le voy a poner 25. No me quiero meter en problemas de decimales, entonces mi calificación también la voy a declarar como tipo entero. Mi grupo la voy a declarar como varchar, pero, pues miren, aquí incluso sí podríamos tener una longitud certera, ¿no? 8cm11. O sea, pueden ser de 5. Pero como no sé si mañana cambien las reglas, aquí en cualquier escuela, es decir, ¿qué crees? Por favor, ya le pusimos un guión, le ponemos 8cm11, pero le pusimos un guión y le pusimos LI, de lenguajes de Internet. Antes, nada más era eso, pero nos causó conflicto. Entonces, pues ahora hay que modificar el sistema. Como sabemos lo que puede pasar, o no sabemos lo que puede pasar, pues mejor le voy a dejar en 10. Y en materia le voy a dejar un varchar, le voy a poner 50, ¿no? Porque a lo mejor pueden haber materias de etimologías de las ciencias de la computación aplicadas a ingeniería de sistemas. Vean, ¿no? El texto. A lo mejor hasta ahí me quedé corto. Ahora, antes de que vaya las dudas, el varchar, recuerden, acepta lo que son tipos de datos alfanuméricos. ¿Qué son tipos de datos alfanuméricos, profe? Todos aquellos datos que combinan las letras con los números. Entonces aquí podemos poner letras y números sin ningún problema. Ojo, si ustedes lo que quieren es hacer operaciones dentro de estos campos, jamás vayan a poner varchar, ¿no? Siempre tienen que poner o enteros
o flotantes para que justamente puedan hacer sumas o puedan multiplicar y no tengan ningún tipo de detalle, ¿va? Que con el PHP también la bondad que tiene es que si, por ejemplo, declararon un varchar, meten puros números, igual y podemos hacer una conversión, pero no sería lo correcto, ¿ok? Lo correcto sería pues que declaráramos los campos como deben de ser, porque incluso con el SQL si queremos contar datos y los declaramos como varchar y solamente les pusimos puros números, no va a ser la cuenta, ¿va? Entonces, hay que hacer las cosas como se deben. Y entonces, aquí es donde estamos ahorrando el retrabajo, porque vean, aquí yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Me faltó un dato, me faltó el dato del salón, ¿no? Bueno, todavía no estoy desarrollando, todavía no estoy haciendo ninguna relación, todavía ni siquiera estoy haciendo el diagrama de entidad-relación, ¿no? Que ya también en el diagrama de entidad-relación lo puedo ver. Pero el punto es ese, ahorita todavía estoy en la parte del diseño, ojo, diseño de la base de datos. Vamos a ver el diseño también de la arquitectura del sistema. No estamos viendo nada de interfaces. Ahorita solamente es, ahí está, ¿no? Y por eso lo que vimos al principio del HTML con las hojas de estilo, solamente, y se fijan, se basó en el login y se basó en el front page. Se acabó. Hasta ahí le dejamos y ahorita vamos a dejar eso un poco en stand-by porque tenemos que irnos al diseño aquí en papel o en la documentación para que ahora sí pasemos y no retrabajemos, ¿va? Ahora sí, estimados alumnos, ¿dudas, comentarios con esto? ¿Todo bien? Está bien, profesor. Profe. Todo bien, profe. Eso, excelente. Gracias por responder. Muy bien, ya es viernes, ánimo. Bueno, ahora sí, vean, ya tenemos, digamos, todo lo necesario, pues para irnos al SQL y empezar a plasmar estos datos, ¿están de acuerdo? Ya ahorita con esto podemos empezar a hacer una tabla, podemos empezar a hacer una base de datos, podemos incluso meterle registros y yo creo hasta consultar. Entonces, me voy a pasar aquí al SQL Server y ya saben, aquí le damos Connect. Y listo. Y dependiendo qué tan cansada esté su máquina o no, va a ser la velocidad con la que lo abra, ¿no? Ahí. Una buena depuración de máquina este fin de semana lo haré. Nada más que cargue. Listo. Entonces, muy rápido les explico a qué se refiere cada uno de los elementos principales o indispensables que vamos a estar viendo aquí en el SQL Server, ¿va? Bueno, de entrada aquí, del lado izquierdo, van a ver ustedes el panel y van a ver ustedes el estatus del servicio, es decir, aquí estamos conectados. Si tuviéramos más servicios, que lo vamos a ver, justamente cuando nosotros, o mejor dicho, más usuarios, que es justamente cuando nosotros hacemos la conexión, pues acá abajo se nos va a empezar a rellenar, ¿ok? Aquí si ustedes despliegan todo lo que son las bases de datos, van a empezar a ver pues, todas las bases de datos que ya construimos, valga la redundancia. Van a ver, por ejemplo, que aquí vienen dos por default y aquí yo hice una para mi otro grupo que se llama Alcaidesa, ¿no? De todos modos, aquí voy a hacer otra que se llama Lenguajes de Internet. A ustedes probablemente no les aparezca un cilindro como este. Entonces, aquí van a ver las tablas, incluso van a ver que hacen como diagramas, pueden hacer vistas, etcétera. En la parte de security, vamos nosotros a poder ingresar justamente los usuarios, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Están los objetos del servidor, es decir, si queremos hacer backups, si queremos hacer triggers, si queremos hacer triggers, ¿dónde se me trabó un poco la lengua? Los triggers son justamente como procesos automatizados. Y aquí hay algo importante que es el SQL Server Agent. El agent es justamente para cargar todos estos dios que yo les comentaba. Si nos da tiempo, los vemos, que son justamente los paquetes que nosotros podemos programar para que se ejecuten en determinado tiempo y n cantidad de veces. ¿Ok? Bueno, el menú de arriba es justamente lo que
conocemos más o menos similar a a la paquetería de Office, ¿no? Podemos aquí en File o en Archivo conectar varios objetos, desconectar incluso los que tenemos, podemos hacer nuevos proyectos, nuevos archivos, podemos abrir, ¿no? Las bases de datos que ya tenemos guardadas, editar, deshacer, rehacer, bla, bla, bla. Las vistas, yo les recomiendo que no le muevan nada. Aquí todas las vistas prácticamente siempre en todos lados quedan iguales, entonces esa la dejamos como está. Los perfiles de SQL Server, si queremos migrarlos a Azure, etcétera, ¿no? Y bueno, de la más importante o de la que siempre vamos a estar utilizando para que podamos empezar a trabajar, este botoncito que aquí dice que se llama New Query. Aquí en New Query, acuérdense, en la teoría les dije, Query lo vamos a estar manejando todo el tiempo, all time. Es decir, a ver, hagan el query, construyan el query, verifiquen este query, vean qué nos da este query, tiene error este query, bla, bla, bla. Entonces, aquí en un query, cuando le dan ustedes clic, ya justamente nos va a empezar a abrir el espacio de trabajo para que nosotros podamos empezar a hacer todas estas consultas, todas estas instrucciones y podamos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, denle clic ahí, por favor. Y bueno, aquí hay que tener paciencia con el máquina. Les digo que ya amaneció media floja. Sí. Ahí está. Bueno, aquí es donde nosotros vamos a poder hacer queries y vamos a poder empezar a meter instrucciones, ¿va? ¿Cuál es el punto aquí, estimados alumnos? ¿Podemos hacer más de un query dentro de una interfaz de trabajo? Sí, sí lo podemos hacer. Nada más hay que tomar en cuenta, y eso tengan mucho cuidado, lo vamos a ver sobre las demás clases, que deben de seleccionar el query en específico que quieren ejecutar, porque aquí podemos poner más de 10 queries, ¿no? O más de uno, mejor dicho. Podemos tener miles de queries, 2, 3, los que sean. El punto es, o mi punto es el siguiente, si no seleccionamos el query correcto que queremos ejecutar, imagínense que ya borraron ustedes una tabla, un dato o lo que sea, y abajo hicieron una inserción, o hicieron una actualización, o hicieron cualquier cosa. O sea, mi punto es, tienen varios queries que modifican los datos, y si nada más le dan a ustedes ejecutar, sin seleccionar el query adecuado, les va a ejecutar otra vez todo. Entonces, pues ahí pueden tener problemas. Entonces, sí pueden tener más queries, nada más tengan cuidado para que al momento de correr o ejecutar el query, pues seleccionen el que quieren hacer, ¿va? Vean, en cuanto pusimos New Query, también acá abajo se empezó a abrir un menú, y este es muy interesante. Vean, de entrada viene aquí como un conector, dice Change Connection. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, y les decía al principio o ayer en la clase extraordinaria, podemos incluso tener varias conexiones hacia servidores, hacia otros SQLs, hacia otras instancias. Entonces, a lo mejor va a haber tablas o bases de datos que estén en otros servidores y que se necesiten ustedes cambiar de conexión o conectar. Bueno, le dan clic aquí y sin problema van a poder meter esos datos. El que sigue, uno de los más importantes, es el selector de base de datos. Yo les voy a decir algo, siempre, siempre, siempre enfoco a que el curso sea sobre queries. Es decir, aunque aquí tenemos varias de las opciones y nos dan justamente esa facilidad de darle clic y hacer cosas, pues van a ver ustedes que es mucho más fácil con queries hacer las cosas, que lo mismo pasa con los comandos rápidos en Excel. Entonces va a ser mucho más sencillo hacer queries para seleccionar bases de datos, para ejecutar y demás. Pero si ustedes no quisieran, profe, no, es que a mí la verdad, eso de los comandos rápidos no se me da, yo mejor le doy clic. Bueno, entonces aquí el primero justamente nos ayuda a seleccionar la base de datos sobre la cual vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que les decía? Si ustedes no crean una base de datos, no van a poder hacer nada. Ya SQL también les decía, trae bases de datos por default. Entonces, si ustedes aquí empiezan a crear tablas, las van a poder crear sin ningún problema. El problema es que si después se acuerdan y dicen, híjole, se me olvidó crear la base de datos, ahora voy a hacerla. Y se llama tecnologías. Y quieren ver esas tablas, pues no la van a encontrar porque quedaron creadas en la base de datos master. ¿Ok?
Entonces, aquí ustedes pueden seleccionar la base de datos sin ningún problema, o vamos a ver el query que también nos ayuda a seleccionarla. El siguiente, que es el de ejecutar, pues justo nos ayuda a que nosotros, también se le conoce como correr el query. Cuando yo les diga, corran el query o corramos el query, o les digan, ya corriste el query, significa que si ya lo ejecutaron. El de al lado es el stop, porque hay veces que los queries, dependiendo de la información, qué tanta o qué, sí, la robustez, qué tanta información vamos a estar consultando o insertando, se pueden tardar, ¿no? Si es una consulta muy sencilla, pues vamos a ver que casi es de inmediato. Si es una consulta de bastante robustez, pues vamos a ver que pues, se va a tardar un poquito, pero hay veces que los queries se ciclan y hay que reiniciarlos mejor para que no tengamos ningún problema, ¿va? Entonces, con eso le podemos dar un stop si ya nos enfadamos o lo que sea, ¿no? Y bueno, los demás hay que dejarlos tal cual, nada más aquí, lo único que nos dice son que las configuraciones por default. Lo interesante también aquí es estos tres que tenemos por acá, donde dice Resolve to Text y Resolve to Grid o Resolve to File. ¿A qué se refiere eso? ¿Va? Bueno, si nosotros le ponemos Resolve to Text, igual nos puede exportar un archivo a un TXT o la consulta en un TXT. Si le dejamos en el Resolve to Grid, que es justamente en una malla, hagan de cuenta que aquí lo que hace es poner una línea y aquí nos aparecen todos los resultados del query. Y el Resolve to File pues nos va a poder dar el resultado en un CSV o también en un TXT. ¿Va? Son de los más importantes, estimados alumnos. Evidentemente, dependiendo de la necesidad, pues ya ustedes tendrán que echar por ahí un clavado a San Google, ¿no? Para ver qué les conviene. Yo lo que les diría siempre es, déjenlo así como está, porque aquí cuando ven ustedes los resultados, pues obviamente es una vista previa de lo que incluso puede darnos una interfaz web, de que si ustedes quieren exportarlo a un CSV, a un TXT, ¿no? Entonces, déjenlo así, ahorita no se metan en temas de picarle a nada, ya van a ver que sobre la marcha van a entender o van a saber si se requiere o no modificarle, ¿no? Pero aquí lo más importante es que, hablando en cuestiones del ERP o de las interfaces web que vamos a construir, aquí vamos a ver todas las vistas previas de lo que nos puede mostrar una interfaz, ¿no? O la interfaz web que estamos desarrollando. Cuando le demos un clic en el combo buscar, cuando seleccionemos un producto, cuando seleccionemos una sucursal, etcétera, pues aquí lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Comentarios, los escucho antes de que ya pasemos ahora sí a ejecutar, ya creo que le dimos muchas vueltas al asunto, pero era indispensable que supieran qué hacer. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, está bien. Ok. Dime un segundo. Ok, estimados alumnos. Bueno, es el primer paso que tenemos que hacer, pues crear la base de datos. Insisto, aunque nosotros aquí tenemos bases de datos que ya vienen por default, lo ideal y más bien lo que tendríamos que hacer es primero crear nuestra base de datos, porque ahí es donde va a estar todo nuestro sistema de información. Profe, ¿cómo se debe de llamar? ¿Cómo recomienda que se debe de llamar? ¿Cómo se llama el negocio? ¿Ok? ¿Cómo se llama el negocio? Porque eso nos va a hacer diferentes si tenemos más de un proyecto, pues de un proyecto a otro. Entonces, hay que poner, por favor, cómo se llama el negocio. Profe, es que tengo 3 sucursales o 2 y usted lo dijo. Ah, entonces, justamente en las tablas, vamos a tener que hacer un campo que diga sucursal para que nosotros podamos diferenciar en dónde estamos, ¿ok? Pero el término general se debe de ser como se llama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdense, yo les dije que había una instrucción que se llamaba create, luego espacio, data o database, perdón, es junto, database, creo que en la presentación les puse guión bajo, pero es junto, y aquí le vamos a poner el nombre. Yo le voy a poner lenguajes guión bajo internet, se llama mi negocio, acuérdense, 8CM. Y hay dos maneras de ejecutarlo. Lo podemos ejecutar dándole clic aquí donde dice execute, o le podemos dar la tecla F5 y con eso se va a ejecutar. Hay muchos teclados o muchas configuraciones en las laptops que por alguna razón cuando le damos F5 no hace nada. Si eso les pasa, entonces
Acuérdense, está abajo la barra espaciadora, luego está la tecla de Alt, la tecla de Win, y luego está una tecla que se llama FN. Le dan FN, que es la contracción de segunda función, y le aprietan F5 y va a correr. Si es que cuando le dan F5 solito no pasa nada. Yo, por ejemplo, así la tengo, no sé por qué. Si yo le doy F5, vean, no hace nada. Entonces yo le aprieto segunda función, luego le doy F5, y vean cómo acá abajo ya me está apareciendo ejecutando el query. Aquí también me aparece en qué base de datos estoy, obviamente la va a crear, y luego me aparece el tiempo que se tarda. Lo más importante, esta es la malla que les comentaba en donde nos va a empezar a arrojar los resultados, ¿ok? Lo más importante es eso, estimados alumnos, que cuando le pongan ejecutar, esto empiece a moverse. Aquí donde estoy eh, moviendo justamente el mouse, ¿no? Es justamente la parte en donde viene el tiempo que se está tardando en ejecutar. Luego, hay que ver lo que nos arroja. Cuando dice query successfully, perdón, significa que lo hizo correctamente. Y aquí en los messages justamente me está diciendo que los comandos se completaron exitosamente. Me dice a qué hora lo corrí, ¿no? Que esto pues no le hagan caso porque quién sabe de dónde toma la hora. Después veremos el date time, que es justamente para configurar el tiempo local. Pero bueno, eso va a ser lo más importante, que se ejecutó correctamente. ¿Qué pasa si no se ejecutó correctamente? Aquí les tendría que aparecer un mensaje también, pero en color rojo, ¿va? Entonces, esos mensajes en color rojo que nadie quiere ver, aquí les aparecen y ahí les va a decir en dónde estuvo el error. Entonces, a sabiendas de eso, pues ya ahí la ventaja es que también cuando nos aparecen esos errores, nos dice en dónde lo tenemos. Es decir, puede decir, hay un error de sintaxis o no reconoce la instrucción, bla, bla, bla. Como les dije, yo les puse en las diapositivas guión bajo, pero no, es junto el comando, el create database. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente instrucción y me detengo para todas las dudas, ¿va? Una vez que ya tenemos creada la base de datos, no solamente basta con crearla. Esto es como decir, pues ya me compré mi televisor y ahí lo destapé y ahí lo tengo. ¿Y qué hace falta? Pues usarlo, ¿no? Prenderlo, configurarlo, etcétera. ¿No? Igual, pues ya compré mi coche y pues ahí lo tengo. Y si no sirve de nada si no lo usamos. Entonces, aquí lo que tenemos que decirle al SQL es justamente eso, que ya que creamos una base de datos, hay que usarla, ¿no? Entonces, hay que especificarle que vamos a usar esa base de datos. Noten algo, cuando creé la base de datos no le puse nada de espacios. Acuérdense, absolutamente nada de espacios, por favor, estimados alumnos. Guiones bajos, por ahí también me dijeron guiones medios, se puede, o todo junto, porque si no vamos a tener un problema fuerte cuando queramos empezar a utilizar las cosas. ¿Va? Hay dos maneras en las que yo puedo tener acceso para utilizar la base de datos o para decirle al SQL que voy a utilizar esa base de datos. Y de todos modos, aquí hay algo muy importante antes de que se me pase. Profe, ¿cuántas veces tengo de que crear la base? Solamente una. Solamente una. Ya ahorita que la crearon, ya no es necesario más que la puedan, que la deban de crear, ¿va? Porque aparte si le dan create, obviamente, con ese mismo nombre les va a decir que ya existe la base de datos, ¿no? Incluso aquí lo vamos a ejecutar y no la van a poder crear. Entonces, vean, aquí está, database, lenguas, bla, 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 ya existe, ¿no? Escoge un nombre diferente de la base de datos. Entonces, estos son los errores que nadie quiere ver, ¿no? Entonces, a lo mejor en su haber dicen, ¿sabe qué, profe? Yo creé una, después me marcó el error y creé otra y ahí tuve que hacer otra vez todo, ¿no? Solamente hay que crearla una sola vez. Lo que sí hay que hacer cada vez que abran ustedes el SQL Server es decirle al SQL Server qué base de datos van a usar, porque si no le dicen, lo que va a pasar es que acuérdense, siempre les va a jalar, aquí no estoy moviendo el mouse, esta base de datos por default, la base master. Entonces, si ustedes abren SQL y no le dicen qué base de datos van a usar, van a estar trabajando sobre esta y vamos a tener un problema. ¿Ok? Entonces les decía, dos maneras de utilizar las bases de datos. La primera, que desplieguen el combo, ya que ahorita que despliegue, vean cómo ya está creada la que acabamos de hacer. Entonces nada más le dan clic ahí y listo. Ya la van a usar sin ningún problema. Cuando le den clic aquí, evidentemente, en lugar de que ahora diga master, pues va a decir la base de datos que acaban de seleccionar. La segunda es que utilicen use, y luego pongan el nombre de la base de datos.
lenguajes-internet. Vean, yo cuando empiezo a trabajar, algo similar pasa que con el Dreamweaver, me autorrellena, ¿no? Entonces le doy doble clic y listo. Siguiente paso, ejecutar, acuérdense, F5. Vean lo que voy a hacer. Aquí voy a poner ejecutar sin seleccionar ningún query, o le doy F5 sin seleccionar ningún query, y vean, aquí sucede lo que les dije. Tengan cuidado por eso. Ejecuta los dos queries, ¿ok? Ejecuta los dos queries. Entonces, vean, me está marcando el error del primer query, que obviamente dice no la puedo crear porque ya existe, y luego me está marcando el mensaje del segundo query, que fue exitoso, ¿no? Completion time, bla, bla, bla. Y ya incluso vean cómo aquí, donde tenemos el combo, ya se seleccionó esa base de datos, sin que le diera clic. Ahora bien, me voy a regresar al master, a la base de datos master, porque ustedes pueden decirme, oye, profe, ¿y entonces cómo le hago? O sea, si tengo dos queries, que aquí estoy trabajando, ¿cómo le hago para que solamente me ejecute el de use, lenguajes de internet, 8CM11? Nada más la seleccionan, o seleccionan ese query, F5, y ahí está, ¿no? Nada más está ejecutando ese puro query. Y dice comandos completed successfully, ¿no? Ya ha dicho obviamente que fue exitoso y ya tengo mi base de datos seleccionada. ¿Cómo lo compruebo? Pues insisto, porque aquí arriba ya me está diciendo que estoy trabajando sobre esas bases de datos. ¿Ok? ¿Dudas, estimados alumnos? ¿Vamos bien? Sean honestos, por favor, los escucho. Vamos bien. Súper. Excelente. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Si ya tenemos la base de datos, si ya le dijimos que vamos a empezar a trabajar ahí, ¿ahora qué seguiría, estimados alumnos? Vamos a ver. ¿Quién vemos por aquí? Fidel Varela. ¿Cómo estás? Buen día, Fidel. ¿Me escuchas? Fidel. Ok. Leonardo Parra. Que no, ni siquiera tiene. Ah, ya me escribió Fidel. No, Fidel, no te escucho. No te escucho, pero bueno, creo que sí estás. Vámonos con Luz Fernanda. ¿Me escuchas, Luz? Profe, Sí, Fidel, gracias. Hola, Luz, buen día. ¿Qué crees que tengamos que hacer después de esto entonces? Algo tan... Sí, Fidel, está bien, gracias, ya te leí. Ahorita que nos apoye Luz. ¿Qué seguiría aquí, Luz? Ya tenemos la base, ya tenemos la que vamos a usar la tabla. A ver que te ayude Pablo, que por ahí levantó la mano. Adelante, Pablo Alexander. Empezar a crear los campos, profe. Antes de... Ajá. Pues sí, los campos. Los campos, Adrián, ¿estás de acuerdo que sean los campos? Bueno, ¿serían las tablas? Serían las tablas, ¿no? Evidentemente, vamos bien, dentro de las tablas, pues hay campos, ¿no? O sea, es implícito. Gracias a los dos por contestar. Por favor, sean responsables al contestar, ¿ok? O sea, si les pregunto algo, deben de abrir micrófono y demás, o en su defecto, como lo hizo Fidel, porque si no, ahí vamos a tener problemas. Yo asumiría que no están en clase, ¿no? Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita porque se nos va el tiempo. Con las tablas, exacto, hay que crear las tablas. Acuérdense que todas las bases de datos van a tener tablas. Entonces, esas tablas pues, van a tener campos. Ya una vez que tenemos las tablas, la base, perdón, creada y que ya la estamos utilizando, pues vámonos obviamente a crear esas tablas y dentro de ella los campos. Y aquí es en donde nos sirve el acordeón. ¿Por qué? Porque vean, ya lo tenemos por acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que, pues esto, pasarlo al término del SQL Server, ¿no? Entonces, acuérdense que por ahí les dije, la instrucción se llama create, luego table,
Y aquí le vamos a poner el nombre. Los nombres siempre van a ir entre comillas, estimados alumnos. Ok, bueno, para crear las tablas, no, perdón, esos son para los campos. Vamos a crear las tablas y vamos a empezar a ponerle un nombre. ¿Esta cómo se va a llamar? Ya dije que se va a llamar alumnos. Voy a dejar con minúsculas. Aquí no hay ningún problema si lo dejan con mayúsculas, minúsculas, si lo mezclan o no. Bueno, para que se vea bien, mejor. Voy a poner tipo. Y dentro de ellos, acuérdense, vamos a poner todos los campos y el tipo. Entonces, yo aquí tengo mis campos y tengo mis tipos. Les digo, ya nada más es vaciar. Igual y sobre la siguiente clase les enseño cómo aquí concatenar para que nada más copiemos, peguemos y se ejecute el query y no estemos ahí teniendo temas de que si son más tablas, tengamos ahí problemas de que, oiga, profe, es que si son 1000 tablas, imagínense escribir 1000 líneas, ¿no? Entonces, también lo vamos a ver. Pero bueno, ahorita vámonos uno por uno. Estoy diciendo que creo que quiero un campo que se llame boleta. Estos sí ya van con apóstrofes. Acuérdense que las apóstrofes son justamente, no van con apóstrofes, me estoy confundiendo. Esto es consultas. Las apóstrofes, bueno, son las comillas sencillas. Entonces le ponemos boleta, dijimos que era tipo entero. Y hay algo, regresándonos un poco al tema de estructuras de base de datos que se llaman llaves primarias. ¿Ok? Estas llaves primarias lo que nos van a ayudar a garantizar es que no tengamos datos repetidos. Y en teoría todas las boletas pues no deberían de ser repetidas, ¿no? Entonces, pueden o no pueden ponerlo, como ustedes quieran. Aquí el punto es que obviamente lo que nos garantiza cuando nosotros ponemos una llave primaria es que aunque nosotros tengamos valores repetidos, pues no los va a insertar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a hacer este tipo de dato o este tipo de campo es justamente decirnos, no, como lo declaraste como primaria, entonces pues no te voy a dejar insertar datos repetidos, ¿no? Entonces, esa es la garantía que tenemos cuando nosotros ponemos este campo como llave primaria. ¿Qué nos aconseja, profe? Es que sí sea primario, ¿no? Ahora, si va a ser un campo en donde evidentemente ustedes iban a tener boletas repetidas o un dato, no hablando de boletas, ¿no? Sino un dato donde se van a repetir los datos, valga la redundancia, pues no lo pongan, ¿no? Yo lo voy a declarar, nada más le ponen primary y con esto basta. Ahorita me acordé de, por ejemplo, lo que nos decía su compañero, oye, profe, y si yo estoy trabajando con MySQL, ahí lo que pasa es que creo que hay que poner la palabra key en lugar de primary, ¿va? Entonces, les digo que hay algunas cosas que cambian, pero hablando de SQL Server, es esto. Como es entero, no es necesario que declaremos longitud. ¿Qué sigue? Nombres. Vamos a poner nombres, espacio, y le vamos a decir que es un varchar. Entre paréntesis vamos a poner la longitud, que en este caso dijimos que era 25. ¿Okay? Coma, ¿qué sigue? Y miren, ya para ahorrarnos un poco de tiempo voy a copiar y pegar. Es más, voy a copiar y pegar todos. ¿Va? Los voy a poner por aquí. Y para que se vea mejor, le voy a poner un enter y así lo voy a dejar, ¿va? Nada más que tengo que hacer es evidentemente poner las comas. ¿Okay? Una coma por aquí, una coma por aquí, una coma por aquí y aquí un paréntesis. Y listo. Pero nada más, déjenme ver. Bueno, así, nada más para que se vea mejor. La estética lo voy a poner. Nos va a marcar Profe, una. Mande. y ahí, por ejemplo, si en calificación le quisiera poner con acento, ¿lo acepta? Híjole, es una buena pregunta, la verdad nunca lo he hecho. Si quieres lo ponemos. Puede ser que sí lo acepte aquí, nada más el tema es que a lo mejor cuando lo muestre, si no tienes configurado algo que se llama también aquí el ISO, se acordarán que como Dreamweaver, puede ser que aparezca con un carácter especial. Lo que Ujú. sí es que si en los datos aparece raro, hay que moverle el ISO. Hay que ver ahorita cómo está configurado, cómo lo dejé configurado o cómo lo tienen configurado. Vamos a correrlo así y vamos a ver qué pasa, qué te parece, porque yo nunca había puesto acentos en las tablas, para serte honesto. Ok, Vamos a ver, gracias. vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces lo voy a correr. Bien, si era con apóstrofes acá.
¿Dónde dijo que estaba la sintaxis en la línea 6? No, es que no puede ser. Igual de aquí. Vamos. Los dos. Profesor, ¿a calificación no le ponemos primary? No, a calificación no. Ok. Déjenme quitarle aquí, pero no creo, ¿eh? Creo que lo que nos está faltando aquí, o lo que nos está fallando es el primary. A ver, pongan entonces aquí. Es este el que nos está causando el error. Aquí. O le ponemos, espérenme, primary. A lo mejor va al revés. Ajá, va al revés. No, no, no va al revés. Marcando. Bueno, por ahora hay que quitarlo. No sé por qué no me lo está respetando. Lo corremos. Y ahí ya está. Quiten el primary. Aquí estoy googleando rápido para serles honesto, porque según yo iba después del dato. ¿No es primary key? Espérame. Pero es que con espacio me marcaba un error. A ver, déjenme borrar la tabla. Acuérdense, para borrar. Se lo había puesto como primary key, pero me había marcado un error. Así es. Gracias. Sí, es así, miren. Primary key y listo. Ahí está. Ya subió entonces. Ok. Entonces ya tenemos ahí una tabla que se llama alumnos. Muchas gracias por la ayuda. Tenemos boleta como llave primaria, es decir, no va a aceptar nulos, nombres, apellidos, calificación, grupo, materia, y cada una con estas características, ¿ok? Ahora bien, vean lo que voy a hacer. Se acordarán que evidentemente yo les dije, hay un método para que nosotros podamos hacer una consulta. Si nosotros le ponemos el poderoso select, el asterisco, from y luego alumnos, y ya para ir terminando, nada más vamos a insertar registros y listo. Vean lo que va a pasar, le doy a ejecutar o aprieto F5. Me aparece acá abajo que ya tengo mis datos. ¿De qué otra manera yo puedo ver que evidentemente la tabla existe? Pues si me voy aquí a bases de datos, no me aparece todavía. Si no les aparece, hay que darle aquí clic en el refresh o en actualizar. Despliegan y aquí está, lenguajes de internet. Entonces lo despliego y aquí donde dice tablas, aquí está, alumnos. ¿Va? Y aquí yo también puedo ver mis columnas, vean, y aquí está perfectamente creada, ¿no? Boleta como primary key, tipo entero y no nulo. ¿Qué significa? Que a fuerza me va a pedir un valor para que yo pueda insertarlo. Los otros que dicen null significa que sí pueden aceptar valores, ¿ok? Pero la primera, como la creamos como primary key, evidentemente necesita siempre un valor para poder ejecutar. Creo que en la presentación les puse aquí guión bajo, pero no, es con espacio. ¿Va? ¿Qué sigue? Y para ir finalizando, pues evidentemente empezar a rellenar nuestros datos, ¿ok? Acuérdense, hay una instrucción que se llama insert into, luego viene el nombre de la tabla, en este caso se llama alumnos. Vean, yo cuando empiezo a escribir ya me ayuda, y luego viene la palabra reservada babies. Y les decía, entre paréntesis, va justamente todo lo que nosotros queremos ingresar. Importantísimo, tipos enteros o flotantes no necesitan llevar apóstrofes. Tipos var, char o char, evidentemente todo lo que sea texto, sí necesitan llevar apóstrofes para que nosotros podamos insertar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una inserción. Vamos a suponer boleta. ¿Quién me pone una o quién me dicta una? Porque
Ahorita, pues, para rellenarlo nada más. Los escucho. 20. 15. A ver quién. ¿2015? Otra vez, por favor. A ¿Quién ver, se 20, 16, 2016? Ajá. 30, 10, 55. Pues sí, son los 8, Bueno, es un entero, entonces no tiene problema, ¿verdad? El nombre, voy a poner el de su compañera, Camila, que ya no alcancé a ver. Camila Diana Mendoza Gaona. Gracias, Camila. Camila y Liliana, porque tengo nombres aquí, luego pongo una coma. Pongo otra coma, es decir, en mi primer punto yo llené la boleta, mi segundo punto estoy poniendo los nombres, mi tercer punto estoy poniendo los apellidos, en mi cuarto punto voy a poner la calificación, en mi quinto punto el grupo, 11, y la materia. Lenguajes. Y cierro el paréntesis. Vean cómo, y se acuerdan que hace ratito nos pasó que nos empezaba a sombrear esta parte o a subrayar con esta parte de lo rojito, justo porque teníamos un error en el primary key o en la sintaxis o lo que sea. Entonces, esto significa que me hace falta algo en el siguiente, en el query anterior. ¿Qué me hace falta? Pues cerrar el paréntesis. Una vez que lo cierro, pues ya se quita, ¿no? Acuérdense, indispensable. Vean cuántos queries ya tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 queries. Si yo le doy F5, va a ejecutar los 5. Me va a marcar un error en el query de la base de datos. Aquí seguramente no me lo va a marcar. En el tercero me lo va a marcar. En el cuarto no me lo va a marcar y me va a ejecutar la consulta. Entonces, para que no corra a todos, acuérdense que lo que tengo que hacer es seleccionarlo y ahora sí, darle F5. Y ahí está. Me dice una fila afectada. Aquí dice que se ejecutó satisfactoriamente y me dice que pues prácticamente no se tardó nada, ¿no? Ahora sí, ¿cómo comprueban que realmente se insertó? La única manera es haciendo un select. Le voy a dar aquí en select todo de alumnos. Acuérdense que el asterisco me dice que voy a seleccionar todos los campos. Para la siguiente clase, la de lunes, vamos a ver cómo hacer consultas mucho más sofisticadas. Pero ya por lo menos ahí está, ¿no? Y ahí está, miren. Ya tengo en mi registro 1 o en mi fila 1 la boleta 2016-30-10-55, Camila Liliana Mendoza Gaona sacó 10, es del grupo 8SM11 y es de la materia de lenguajes internos. ¿Ok? Bueno, para ir concluyendo y pasarles lista. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Cómo crear una base de datos, cómo usar esa base de datos, cómo crear una tabla y cómo insertar registros en una tabla e incluso cómo hacer una consulta. ¿Ok? 6 cosas que vimos el día de hoy. Entonces, yo les voy a subir la práctica porque adivinen qué paso sigue, estimados alumnos. De entrada, hay que crear todas sus tablas del ERP por aquí, en este formato. ¿Para qué? Para que ustedes adopten la buena práctica de poder empezar a documentar. ¿Ok? Evidentemente, ahorita lo que deben de tomar en cuenta también dentro de estas tablas es algo que se llama las llaves foráneas. Acuérdense de estructura de base de datos o el foreign key. Acuérdense, ¿qué son el foreign key? Cuando cuando una llave primaria o cuando un campo, mejor dicho, es común en otra tabla. Nada más a manera de resumen. Por ejemplo, si aquí yo tengo otra tabla que se llama grupos, por ejemplo, entonces puede ser que esta boleta, este número de boleta, también yo la tenga acá para que pueda acceder a los diferentes alumnos. Entonces, tomen en cuenta eso porque evidentemente les va a pegar en el diseño y en el diagrama de entidad-relación. Ahorita no quiero diagrama de entidad-relación. Ahorita lo único que quiero es que me diseñen aquí todas sus tablas, tomando en cuenta eso, ¿ok? Derivado de eso, a lo mejor va a ser mucho más fácil que diseñen el diagrama de entidad-relación para que caigan a eso. Pero si se les dificulta, primero diseñen esto y después nos vamos al diagrama entidad-relación, ¿ok? Y ya una vez que tenemos eso, pues creen todas las tablas por aquí, ¿ok? Y listo, eso va a ser la práctica. Yo se la subo en Classroom y listo. Bueno, ¿dudas, comentarios, preguntas, estimados alumnos? Profe, ¿cuál dijo que era el comando para borrar la tabla? Es que tampoco puse el primer key al inicio. Drop table. Drop, aquí lo pongo hasta abajo. Drop
Luego das la palabra reservada a table y aquí ve el nombre. En este caso la mía se llama alumnos. Ah, ok. Gracias. Va, y lo corres, es este que viene hasta acá. Ok, ¿más dudas? ¿Se entiende? Los escucho. Todo bien, Sí, profe. maestro. Sí, se entiende. Se pone interesante, ¿verdad? Y bueno, nada más como proverbio otra vez. Acuérdense que si están haciendo tesis de este estilo, es sumamente indispensable el tema de la documentación. O bueno, si me escogen por ahí, que ya por ahí tuve contacto con varios de sus alumnos y estoy dirigiendo varias, el tema de la documentación, pues es de lo principal, el tema de definir el objetivo para que obviamente podamos, pues evitar el retrabajo, ¿no? Aunque en algún momento, la verdad, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nos faltó algo, pero va a ser lo mínimo, o la intención es que siempre sea lo mínimo. Va a pasar lista extremadamente rápido. Acuérdenme, por favor, de contestarme presente.